A lo que vinimos. 10 relatos del Far West. Es una antología de varios autores de literatura del oeste, o del Far West, o del western, como queramos decir. Algunos de los autores de estos 10 relatos pues son más conocidos, unos más que otros. Tenemos a Charles Dickens, sí, curioso, dice Charles Dickens escribió un relato sobre el western o sobre el oeste. Pues sí, sí, y lo escribió un poco en homenaje. El primer relato es de Francis Brett, que es menos conocido como autor, era un autor de literatura del oeste, o tiene un relato de literatura del oeste. Era amigo de Charles Dickens y fue un poco en homenaje a este autor el que escribió el relato cuando estuvo en Estados Unidos. Dickens visita Estados Unidos y con motivo de eso escribió este relato. Tenemos a Dorothy Johnson, que es la gran dama del relato del western del oeste, con un relato mítico. Aquí le recoge, ¿no?, Un hombre llamado caballo, que es el relato mítico, aparte de la película. Es un relato fantástico. O más conocidos también, pues a O. Henry y a Ambrose Bierce y a Stephen Crane. Los otros autores son menos conocidos, pero no por ello sus relatos son peores. ¿Qué tiene de interesante esta antología? Pues que en estos 10 relatos, bueno, aparte de que son muy agradables de leer, muy entretenidos, y se leen, pues nada, el librito es corto, son 153 páginas y se lee pues en una sentada, en una tarde te lees y disfrutas de él. Y pues lo que digo que tiene de interesante estos 10 relatos es que en estos 10 relatos está resumido, digámoslo así, toda la mitología del western. Toda. O sea, aquí en estos 10 relatos. En cada uno de ellos recoge una faceta del western, del oeste, y está recogida toda. O sea, pues vamos desde pues unos desterrados de un pueblo que les echan y son dirigidos por un taur, o sea, por un jugador, pero que además es pistolero. Entonces les echan del pueblo porque deciden en un momento dado a todos los indeseables expulsarles, y si vuelven al pueblo pues se arriesgan a que sean asesinados, simplemente a que se les dispare y se acabe con ellos. Tienen prohibido, y te va a contar esa historia. Pues el Pony Express, hay un relato que es del Pony Express. La vida en los ranchos, los vaqueros con los novillos, con las vacas, con los caballos salvajes, la doma de primero ir a la caza de un caballo salvaje, luego un poco la doma. Entonces tenemos esto también. Los indios, ya decimos, en Un hombre llamado caballo aparecen los indios, el hombre blanco del este que pertenece a una familia rica. En fin, no estoy descubriendo nada porque luego el relato se desarrolla más, pero se conoce por la película, que pertenece a una familia rica, está aburrido, decide irse al oeste a vivir aventuras, y vive una gran aventura porque va a ser capturado por los indios. Ya digo, es que hay de todo. La guerra civil, la guerra entre el norte y el sur, y cómo dividió familias. Hay un relato sobre ello y la tragedia que eso supuso. Los indios, otra vez, más moderno en otros relatos. Este es muy irónico, si digamos así, o bastante gracioso. Y son unos indios ya más en la edad más moderna, que están haciendo cola para entrar en el banco para sacar sus dineros en un banco. Y claro, el banco no abre, no descubro nada, porque además el relato se llama Vacaciones en el banco.
Naciones en el banco. Y es al principio, ¿no? El banco no abre hasta que alguien que pasa por allí lee un cartel y dice, mira, oiga, pero si es que pone que está cerrado por vacaciones. Claro, ellos se quedan asombrados porque no entienden que su dinero pueda estar de vacaciones, ¿no? Y lo que sucede en el relato. El sheriff, aparecen los sheriff, en uno de ellos el nacimiento de un pistolero. Aparece, no solo es que estén los sheriff, sino en este caso es el ayudante de un sheriff, que se ha quedado solo porque su jefe se ha tenido que marchar a hacer otra misión y le llaman que hay un famoso pistolero, en fin, al que pues tiene que detener o tiene que enfrentarse. Y el hombre pues todo, en fin, entra su miedo de qué puede pasar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, para eso está el relato. Entonces los pistoleros, los sheriff. El último de los trovadores. Este relato es muy curioso porque esto es verdad, o sea, había vaqueros cantantes. Bueno, el relato lo asocia, o no es que lo asocie, sino usa como espejo, reflejo, o como si fuera, como ocurría con los trovadores, por eso dice que es el último en el siglo XII, en la Edad Media, etc. Y este es un vaquero que es un vaquero cantante, que va por los ranchos y no solo se emplea como vaquero, sino que lleva su guitarra y canta. Hombre, es el nacimiento de la música popular, sobre todo del sur de Estados Unidos, luego ya de todo Estados Unidos, del country y todo esto. Y es verdad, o sea, esto es cierto, había vaqueros, y es que de ahí nace esta música, que cantaban, tenían su guitarra y tal. Y este relato habla de este tipo de personaje que también se daba en el oeste. Bueno, también hay relatos de amor, etcétera, etcétera. Ya digo, en 10 relatos recoge toda la mitología del oeste. El pistolero, los indios. Bueno, dos cosas. Bueno, la guerra, en otro de los relatos, sí, se me había olvidado, recoge algo que fue la guerra entre rancheros. Sobre todo entre los vaqueros y los pastores. O sea, los que tenían vacas y tal, que no querían que sus territorios, sus terrenos, sus praderas que entonces eran todavía abiertas, no las querían compartir con los pastores, con los rancheros que tenían ovejas. Más decían que las ovejas, había ese mito, que las ovejas estropeaban, se comían toda la hierba y secaban, cosa que luego se demostró que era absolutamente mentira, pero tenían esa lucha, ¿no? Entonces en uno de los relatos refleja esa lucha, esta guerra de rancheros que también hubo, como eran despreciados. Los vaqueros despreciaban a los pastores, los consideraban inferiores, muy inferiores. Y hablando también de los vaqueros, los ranchos y todo esto, la llegada de las alambradas. O sea, porque al principio todo el campo era libre, toda la pradera era libre, pero luego ya llega un momento en que se va imponiendo las alambradas, se va parcelando los ranchos. Y eso también trae problemas, muchos problemas de desplazamiento del ganado y problemas de uso del agua, etc. De esto también hay un relato que nos cuenta estas historias. Así que bueno, es un librito que está muy bien. El único problema de este libro es que yo lo compré en una, digamos que en un puesto o en una caseta de una librería de libros de segunda mano, o bueno, se suele llamar de libro usado, de libro viejo, libro de segunda mano, o libro antiguo, libro de segunda mano, que no todos tienen por qué ser de segunda mano. Algunos de estos libros pues a lo mejor son libros descatalogados, etc. Yo lo compré ahí, en una feria de libros en un pueblo que suelen... A mí me gusta mucho ir a las ferias de los libros, estas ferias de libros pequeñitas que organizan en los pueblos, que yo creo que tienen un gran valor, que no van las grandes editoriales, ni las grandes librerías, ni los grandes autores, ni nada de nada, pero que tienen un gran valor. Para mí, yo se la doy y me gusta. Son, pues en fin,
cada pueblo lo organiza como puede, digámoslo así. No, pero están bien organizados. En muchos sitios tienen sus casetas, algún otro, a lo mejor son algún tenderete, pero están bien y a mí me gusta que esa costumbre no se pierda. Pues en una de estas casetas, de una librería vamos a decir que antiguamente se decía de viejo, ¿no? Pues lo compré. Entonces no sé si hombre, supongo que estará descatalogado, entonces no sé si será fácil de conseguir, por lo menos en segunda mano es posible, es como yo lo compré. Pero bueno, si alguien está interesado, pues lo puede mirar a ver si se consigue, porque está muy bien el libro, está muy bien el librito. Por eso le he traído al canal, porque está muy bien. Bueno, hasta otra, amigos.